Dice que llegó a tener sabiduría. Oiga, el rey Salomón, dice la Biblia, que llegó a tener riqueza, bienes materiales, pero llegó a la conclusión, amigo, joven, señorita, que todo esto es vanidad de vanidades. ¿Quién me da a entender la Biblia? Y queremos hablarle de que cuál es el propósito o el sentido de la vida. Gloria al Señor. Porque algunos llegan a la conclusión, o más bien algunos mueren y no llegan a entender cuál es el propósito o el sentido de la vida. Gloria al Señor. Amigo, joven, señorita, tú no viniste a esta tierra accidentalmente, gloria al Señor. Tú no viniste a esta tierra por un error, gloria al Señor. Todos venimos a esta tierra por un propósito. Oiga bien esta palabra. Todos venimos, o sea, todos fuimos creados por un propósito. Ahora la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Ahora, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué? Porque muchos en este mundo no le encuentran sentido a la vida. Gloria al Señor. No le hallan sentido a la vida. No llegan a la conclusión de cuál es el propósito de venir a este planeta Tierra. Gloria al Señor. Le decía que todos fuimos creados, fuimos formados y venimos a esta tierra por un propósito, y el propósito fue definido de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. O sea que no venimos a esta tierra, hermano, por querer venir, o no estamos en esta tierra, gloria al Señor, por querer estar. Venimos a existir en esta tierra por un propósito definido por Dios. Aleluya. El rey Salomón, a pesar de tenerlo todo en la vida, riqueza. Mire, ¿cuánta gente no tiene riqueza en esta vida? ¿Cuánta gente no tiene fama, no tiene riqueza en esta vida? ¿Cuánta gente no ha logrado éxitos, riquezas, negocios, muchas cosas en la vida? Pero muchas veces los bienes terrenales, amigo, joven, señorita, no es lo todo. Las cosas de la vida no es lo todo. El todo para el hombre se llama Dios. El todo para el hombre se llama Dios. ¿Por qué estamos en esta tierra? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué estamos en esta tierra? La pregunta es, ¿por qué estamos en esta tierra, amigo, joven, señorita? ¿Por qué estamos en este mundo? La pregunta, ¿y cuál es el propósito o el sentido de nuestra existencia en esta tierra? Gloria al Señor, aleluya. Muchos se preguntan cuál es el sentido de la vida, porque no pueden llegar a la conclusión, no pueden llenar el vacío. Y por eso que mucha gente busca llenar el vacío de su corazón con riqueza, con diversiones, con placeres, con andar satisfaciendo los deseos de su carne. Pero eso no puede llenar, no puede satisfacer, hermano, la alegría en tu corazón, porque nada ni nada podrá llenar el vacío que hay en tu corazón. Solamente el amor de Dios hacia nuestra vida. Gloria al Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Muchos dicen que el sentido de la vida es alcanzar éxitos. Muchos dicen esta palabra. Muchos dicen que el sentido de la vida es alcanzar éxitos, riqueza, fama, diversión, placer, pero al final de todo ello, dice Proverbios 14, hermano 13, que al final de la risa tendrá dolor el corazón. ¿Cuánta gente no hoy goza en el pecado?
¿Cuánta gente no hoy goza en el adulterio? Mira, este es un pecado terrible, un pecado abominable, es un pecado que lleva consecuencias graves seriamente a tu vida, a tu familia, joven, señorita. Pero el hombre, mire, sigue practicando un pecado que es pecado de adulterio, pecado de fornicación, joven, señorita. El hombre, usted le habla de Cristo Jesús y el hombre dice, no, es que el sentido no está en Jesús, el sentido de la vida está en los deleites, en los placeres de la vida, pero nada, ni nada de esta tierra puede llenar el vacío de tu corazón. Es por eso que hay hombres que se han entregado a la perdición. Hombres de buen parecer, de buen físico, gloria al Señor, de buena categoría, gloria al Señor. Hombres estudiados con sabiduría, hermano, pero ahí están en los placeres de la vida. Miren, malgastando la vida, pensando que no tiene un propósito en nuestra existencia en esta tierra, pensando que venimos nada más por querer venir. Pero dice la Biblia que Dios, escucha bien, hermano y amigo, Dios no creó al hombre para morir, para que muera. Dios, hermano, creó al hombre para que viva. Pero ¿sabe cuál trajo la muerte al hombre? ¿Sabe cuál fue lo que trajo la muerte al hombre? Lo trajo el pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo fruto puedes comer, pero menos el fruto prohibido, gloria al Señor, porque desde el momento que tú lo hagas, de cierto digo, dice el Señor, morirán. ¿Sabía usted que la paga del pecado es la muerte? Todo pecado que usted, que yo pueda estar practicando en la tierra, tarde o temprano, si no la dejamos, va a traer consecuencias. Todo pecado que el hombre, el joven, la señorita puede estar practicando, ese pecado te puede llevar a condenación eterna, pero Jesús viene hablando a tiempo para que el hombre no vaya a ese lugar de fuego, a ese lugar de tormentos. ¿Sabe qué dijo un joven? ¿Sabe qué dijo un joven hace día? Ustedes los predicadores ya nos tienen aburridos. ¿Por qué solo hablan de infierno? ¿Por qué solo hablan de condenar a la gente? Miren, es que la gente piensa que nosotros venimos a infundirle miedo. La gente piensa que nosotros venimos a infundirle miedo, o que es un invento del predicador, del pastor o del evangelista, pero es algo que será en la vida, en el futuro, gloria al Señor. Hermanos, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? El propósito lo encontramos desde el día que conocemos a Jesús. Dice la Biblia ya, hermanos, en Salmos capítulo 38, versículo 8, dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito en tu vida. Quiero leer la Biblia. La palabra de Dios encontramos al rey que tuvo de todo en la vida, y es el gran rey, el rey Salomón. Este rey tuvo sabiduría, tuvo riqueza, pero llegó a la conclusión de que todo esto es vanidad. Miren, hay gente se creen los inalcanzables en la tierra, perdón hermano la expresión, pero hay gente se cree los intocables en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios les ha permitido dar riqueza, les ha permitido obtener fama, les ha permitido obtener dinero, cuentas bancarias, les ha permitido obtener parcela, les ha permitido tener todo. Pero si no arreglan su vida y la riqueza, todo lo que tengas en la vida, no podrán salvar tu vida, no van a poder salvar tu alma de la condenación eterna. Gloria al Señor, aleluya. Por eso dijo el rey Salomón, todo es vanidad. Aquí todo es vanidad de la tierra. Hoy tú estás, mañana ya no vamos a estar. Hoy tú estás con vida, estás sonriente. Mire, hay gente que dice cuando alguien muere, algún familiar, algún conocido, ¿sabe qué dice la gente? Pero si ayer yo lo vi allá en el mercado, qué tan sonriente estaba comprando. La gente dice, pero si el día de ayer platicamos,
Pero si el día de ayer convivimos, es que la muerte es algo que todos lo vamos a experimentar, hermanos. La muerte un día nos va a alcanzar. A un paso, dice el primer libro de Samuel, hermanos. Nadie tiene el poder para detener el espíritu de la muerte. Cuando llega, cuando toca, es porque Dios lo va a permitir. Pero oiga, el detalle aquí está que si el hombre muere estando o viviendo o practicando en el pecado, esa alma va a condenación eterna. Esa alma se va a quemar por una eternidad en ese lugar de tormentos, amigos y hermanos. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces todos venimos, todos los bienes materiales nunca le dan sentido a la vida. Oiga, hermanos, todos los bienes materiales, todas las cosas de esta tierra no le dan sentido a nuestra vida. Quiero leer lo que dice Lucas capítulo 12, 15. Bendito sea la gloria del Señor. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 15, aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. 12 de Lucas, versículo 15. Dice la Biblia, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, pocas palabras, Dios les dijo a sus discípulos, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no está el sentido, o no está, hermano, gloria al Señor, no le da sentido los bienes terrenales, no consiste en los bienes que posee. Miren, hay gente que tiene de todo en la vida y qué bendición de parte del Señor, pero no le hayan sentido. Hay quienes no le hayan sentido a la vida. Hay quienes no le hayan sentido ni porque tengan lo que tengan en la vida. No le hayan sentido, ¿sabe por qué? La Biblia dice, guardaos, Jesús le dijo, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre, miren, no consiste en los bienes terrenales. O sea que eso no le da sentido a la vida. Jesús lo dijo, hermanos. El maestro lo dijo. Los placeres, los títulos, nada. Hay gente que tiene títulos, son preparados, gloria al Señor, pero sabe algo, no tienen sentido. Tiene riqueza, pero no tiene sentido tu vida. ¿Sabe qué dice? Hay gente que se pregunta, pero ¿a qué vine a esta tierra? ¿Por qué estoy acá? Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Dios nos formó. Oiga pues, ¿para qué venimos a esta tierra? Quiero lecturarle Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 2, versículo 7, oiga lo que dice la palabra de Dios. 2 de Génesis, capítulo, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire, fue el hombre un ser viviente, dice Dios en su palabra. Hermanos y amigos, entonces Jehová Dios formó al hombre, o sea, Dios es el que nos ha dado la vida. Llegamos a la conclusión de que Dios nos formó, Dios nos hizo. ¿Y sabe por qué? Dice la Biblia, Dios creó al hombre con un propósito. ¿Por qué nos ha creado Dios? Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, gloria al Señor. Pero la pregunta es, ¿para qué nos formó el Señor? Dios le bendiga.
La pregunta es, ¿para qué nos formó el Señor? Escucha bien esta palabra. Cada uno de nosotros nacimos por un propósito. No es accidentalmente, amigo del alma. No fue por un error. No fue por un error de tus padres, gloria al Señor. Tú estás acá por un propósito. Porque hay quienes tienen la idea. Hay quienes tienen la idea que fueron formados por un error, o sea, accidentalmente vinieron a la tierra. Pero si tú naciste, si tú estás en esta tierra, tú tienes que cumplir el propósito de Dios definido en tu vida, gloria al Señor. Y el propósito, oiga, amigo del alma, gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia, bendito y alabado sea la gloria de Dios. Para conocer el propósito de Dios tenemos que conocerlo a Él primero. Mire, para conocer el propósito de Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Decía, hermanos, para conocer el propósito de Dios tenemos que conocerlo a Él primero. Dios está llamando. Dios llama al joven, a la señorita. Dios llama al adulto. Dios llama al anciano. Dios está a la puerta. Dios toca la puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta, dice Dios, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y Él conmigo. Cenaremos juntos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios habla a tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado palabra de Dios, pero no has querido obedecer? Te ha revelado, te has afanado, te has preocupado más por las cosas terrenales que no le dan sentido, no le dan valor a la vida. Porque el día que mueras, el día que yo muera, nada de lo que Dios me permitió o me ha permitido obtener lo vamos a poder llevar. Es por eso que Dios cada día habla a su pueblo, a los amigos. Es necesario que tú conozcas a Dios. O sea, es necesario que tú recibas a Él como Señor y Salvador de tu vida. Es necesario que tú reconozcas que eres un hombre pecador. Accidentalmente tú no viniste a esta tierra. No fue por un error. Fuiste creado por un propósito de mi Padre Celestial. Y para conocer su propósito, dice la Biblia, tienes que conocer a Él. Dice la Biblia, las Escrituras, como está escrita, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Evangelio de Juan, su capítulo 14, 7. Oiga que dice la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio de Juan, su capítulo 14, 7, dice la Biblia. Aleluya, 14, 7, dice las Escrituras. Oiga, dice la Biblia, si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conoceréis y le habéis visto, dice la Biblia. Mire, si me conocieres, también conoceréis a mi Padre, gloria al Señor. Es necesario que tú recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida personal. La gran oportunidad Dios te la dará día con día. Por eso asegúrate, ponte a cuentas con Él. Amigo del alma, estamos viendo los cambios que hay en la tierra, los tiempos. Todo esto se va a ver en los últimos días, porque ya son tiempos finales.
Y qué triste, lamentable, podemos decir lamentable. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no quiere entender el llamado de Dios. La gente no quiere obedecer el llamado que Dios le hace. No es un llamado para condenar. No es un llamado para juzgarte, para señalar. Es un llamado que Dios hace para perdonar tus pecados. Tal vez son rojos, o tal vez son negros, tal vez son grandes. Pero ¿sabe algo? La misericordia del Padre Celestial, la misericordia de Dios es más grande que tus pecados. Aleluya. Es más grande que tus errores. Tal vez dices en tu mente, te has encerrado y has dicho, predicador, pero siento que mis pecados son grandes y pienso que ya no hay perdón, ya no hay salvación. Pues es el enemigo que te hace creer. Porque mientras tú estás aquí con vida, quiero decirte lo que dice la Biblia, tú tienes esperanza. Y Dios te da oportunidad en este día, porque Dios todavía tiene misericordia sobre todo ser humano. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia, para conocer el propósito de Dios tenemos que conocerlo a Él primero. Tienes que seguirlo, o sea, tienes que aceptar pues el llamado que Dios hace a tu vida. Jehová cumplirá su propósito en ti. Y cuando tú ya estés en el Evangelio, cuando tú le empieces a servir a Él, tú vas a entender cuál era el llamado, el propósito de Dios en tu vida, el por qué viniste a esta tierra. ¿Sabe qué dice el hombre en su ignorancia? ¿Para qué vine a esta tierra? Y no logran comprender el sentido, no logran entender el propósito de Dios. Dice, al conocer a Dios encontramos el otro propósito de Dios para el hombre. Y el otro propósito de Dios para el hombre es la vida eterna. Quiero leer en Génesis capítulo, hermanos, capítulo 2, versículo 17, gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia, mas el árbol de la ciencia del bien, dice la Biblia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Oiga, ciertamente morirás. Dice la Biblia, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto sí podrás comer. Oiga, de todo árbol mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque desde el día que lo hagas, ciertamente morirás. Se le fue dada la advertencia al hombre, hermanos. De todo lo que está en el huerto tú puedes comer, pero menos del bien y del mal, porque del día que lo hagas, ahí pierdes oportunidad, te mueres, en pocas palabras. El hombre siempre desobedece, hermanos. Entonces dice la Biblia, Dios no creó al hombre para morir. Escucha bien esta palabra, amigo y amiga. Dios no creó al hombre para que muera, pero la consecuencia, dice la Biblia, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Entró el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero dice la Biblia que por un hombre, oiga, también vino la salvación, y la salvación la trajo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores.
Se le fue dando la advertencia a Adán. Dios le dijo, gloria al Señor, que de todo lo que está en el huerto tú puedes comer, pero menos del bien, hermano, y del mal, porque desde el día que lo hagas morirás. Dios, dice la Biblia, no creó al hombre para que muera, pero el pecado trajo la muerte. Amigo del alma, la consecuencia del pecado que tú estás practicando es muerte. Tal vez hay un pecado de adulterio en tu vida. Todavía estás a tiempo. Hay un pecado de fornicación en tu vida, joven, señorita. Tú que estás teniendo relaciones sexuales antes de un matrimonio, Dios lo llama fornicación, y los fornicarios no entran al cielo, al menos que hoy tú tomes la decisión. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Dice la Biblia que Dios, hermano, Dios no creó al hombre para morir. Dios nos formó desde el polvo de la tierra. Dios lo formó al hombre. Dios nos hizo, hermano. Pero Dios no es injusto para mandarnos a esta tierra, hermano, para venir a sufrir, porque hay quien te dice, odio la vida, estoy harto de la vida, porque no hay sentido, no le encontramos el propósito, gloria al Señor. Porque en esta tierra solo hay llanto, sufrimiento, dolor, tristeza. Hermanos, se experimentan muchas cosas, enfermedades. ¿Sabe por qué? Porque el pecado lo trajo todo al hombre, gloria al Señor. Pero vengo a decirte, traigo buena nueva, buena noticia, amigo del alma, que por un solo pecador, dice la Biblia, oiga, que se arrepiente, gloria al Señor, los ángeles hacen fiesta en los cielos. Dice la Biblia, pero el pecado trajo la muerte. El pecado trajo la muerte, gloria al Señor. Y es triste, hermanos, porque el hombre nace en el pecado. El hombre vive en el pecado. Y si el hombre no se arrepiente, muere en el pecado. Y si muere en el pecado, da condenación. Da condenación si el hombre muere en pecado. Mire la condición del hombre. Nace en el pecado, vive en el pecado, vive practicando, se deleita en el pecado. Y si no arregla su vida, se muere en el pecado. Miren lo triste, lamentable, hermano. Y damos gracias a Dios porque a través de la gracia, la misericordia, hemos alcanzado la salvación. Dios no quiere que te sigas perdiendo más, amigo del alma, tú que me escuchas. Te sigas hundiendo más en el pecado, en el vicio del aguardiente, en el vicio del pecado, en el vicio del alcohol. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida eterna. Cuando llegamos a conocer a Jesús, damos a entender que el propósito de Dios es darnos vida eterna, porque el pecado, oiga, el pecado trajo la muerte, trajo enfermedad, trajo maldición. Por eso hay enfermedades incurables. Yo he visto a personas, y no vengo a juzgar, no vengo a criticar a nadie, pero he visto a personas con enfermedades crónicas, enfermedades terminales. ¿Sabe por qué? Todo lo trajo el pecado. El pecado trajo maldición, el pecado trajo la muerte, el pecado trajo la condenación, pero Jesús, hermano, trajo una luz de esperanza para este mundo en condenación. Jesucristo hoy te ofrece salvación y vida eterna.
La pregunta es, ¿qué esperas más, amigo del alma, para venir y aceptar el llamado que Dios te hace? Vemos cada día Satanás se lleva almas al mismo infierno, dice la Biblia, sabiendo que a Satanás poco tiempo le queda. Ya poquito tiempo le queda a Satanás, el diablo. Es por eso que está llevando a mucha gente al mismo infierno, a la misma condenación, aleluya. Aunque quizás ya estás hastiado, cansado de escuchar esta palabra, pero seguiremos hablando. Por medio de Jesús el hombre puede ser salvo y el pecado puede llevarte a condenación eterna, gloria al Señor. El hombre nace en condenación y si no recibe a Cristo, mire, se muere en el pecado. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal. Amén. Pensamiento de bien y no de mal. Gloria a Dios por esta palabra de bendición. Yo no sé si tú ya estás preparado, pero vengo a decirte hoy, prepara tu vida espiritual, porque qué bonito fuera si al morir, bueno, ahí se terminó todo. Momento, porque después de esta vida el hombre muere, establecido está para los hombres, dice la Biblia ya en Hebreos, que mueran una sola vez. Lo dice Hebreos 9:27. Establecido está para los hombres que mueran una sola vez y luego pasan a juicio, o sea, van a tener que rendirle cuentas a Dios. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios quede en tu vida. Amigo y hermano, no te olvides que fuiste formado, fuiste creado para la vida eterna, no para condenación, no para confusión perpetua, no. Tú fuiste creado para que tengas vida y vida eterna, pero tienes que creer, tienes que conocerlo a Él como Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Habrá una persona que quisiera tener salvación y la vida eterna? Es la Biblia que ofrece salvación a través del Hijo de Dios. Solo venimos a presentarte el mensaje, la salvación, y la decisión tú lo vayas a tomar hoy. Tú sabes qué elegir, salvación o condenación. Que Dios te bendiga. Yo quisiera orar en esta hora. Si hubiera alguien que quisiera decirle, Señor, hoy quiero aceptar tu palabra por primera vez, porque he escuchado que a través de tu palabra tú ofreces salvación y vida eterna. Tú puedes venir a este lugar, joven, señorita, amigo del alma. Tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Solamente crea que Dios es un Dios de poder y un Dios de milagros. Oramos al Padre para quedarnos, hermano, para quedar despedido de esta predicación. Luego viene nuestro hermano predicador Edgar Mejía. Él seguirá predicando palabra de Dios. Señor, muchas gracias. He dado tu palabra en este lugar, Espíritu Santo. Bendice a todo por nombre, Dios mío. Gracias porque tu palabra es la que no regresa vacía, papá. Bendiga a los oyentes, bendiga a mis hermanos, bendiga a todo por nombre, Señor. Gracias por la vida de Daniel, papá. Oramos por él, Señor, por ese negocio que tú le has dado. Reprendemos, atamos, sujetamos toda fuerza contraria sobre la vida de él, Señor, y sea santificado su negocio, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos a ti la honra y la gloria, papá. Amén y amén.
Si nos queda tiempo después de la predicación, vamos a cantar unas alabanzas, pero le vamos a dar prioridad al mensaje de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan buena tarde, hermanos y amigos. La paz de Dios gobierna su vida, la paz de Dios gobierna su matrimonio, la paz de Dios gobierna su corazón. No permita que su corazón se llene de odio, de resentimiento. No permita que su corazón se llene de glotonería. Gloria al Señor. Busquemos y anhelemos el ser hallado por Dios sin manchas y sin arrugas. Preocúpese, usted sabe cómo está delante de la presencia de Dios. Usted y nada más usted sabe cómo está su corazón ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengan buena tarde y bendiciones para todos.